Bien, entonces empezamos con la Wikipedia. La Wikipedia sería la Wikipedia en español, ¿verdad? Y la Wikipedia es la Wikipedia en quechua. He olvidado aquí el enlace a la Wikipedia en quechua, pero vamos a verlo con calma, así que no desesperen. Bien, la Wikipedia es la Wikipedia en español, ¿vale? Así como hay Wikipedia en inglés, en alemán, en todos los idiomas, pues hay también Wikipedia en quechua y está creado. Es una enciclopedia libre online que todos pueden editar. Así que aquí he puesto dos espacios en blanco para, bueno, solamente dos, pero yo sé que a partir de ahora vamos a nosotros a participar de este movimiento y que nos permita compartir el conocimiento, editar, publicar, compartir y demás. Así que ustedes serán los siguientes. La Wikipedia en general como movimiento se empezó en el 2001 y luego ya querían un poco como monetizarlo, decir, está funcionando bien, hay muchos más usuarios y ahora queremos poner anuncios en la Wikipedia. Y pues las otras Wikipedias que ya se habían creado dijeron, no, ¿cómo van a poner anuncios? Bla, bla, bla. Y al final desistieron, porque imagínense una Wikipedia con anuncios y que tuvieses que pagar para acceder al conocimiento que está compartido por todo el mundo, ¿no? Ese sería pues, su tópico. Bien, entonces en el 2003 ya diferentes reacciones de organizaciones dijeron, no podemos permitir que la Wikipedia sea algo comercial, así que vamos a empezar un nuevo movimiento, la Fundación Wikimedia. Y esta Fundación Wikimedia pues se forma como una organización sin fines de lucro y que lo que hace es adoptar a la Wikipedia y a los otros demás proyectos alrededor para que se trabajen en conjunto. Y luego ya en el 2011 se empieza, por ejemplo, el proyecto de la Wikipedia Cero, que garantizaba el acceso móvil gratis a Wikipedia. Entonces, ya era un progreso, ¿eh? Ya se dio en muchos países donde tú podías acceder a Wikipedia desde tu teléfono móvil sin tener crédito, o megas, vamos a poner. Entonces, este proyecto ya existía. Luego creo que en el Perú había una época en la que también estaba, pero tenías que recargar 5 soles a la semana, o el viernes, o el sábado, el fin de semana, y tenías ilimitado o algo así. Pero era un poco la idea que Wikipedia, al ser libre y producido por todo el mundo, pues también debería ser accesible por todo el mundo. Entonces, ese es un poco un resumen muy discreto de la Wikipedia. Ahora, hablando ya de la Wikipedia, se inició en el 2003, la Wikipedia en quechua, y no se empezó a mover mucho, porque no había mucha acogida. Entonces, en el 2006 ya se empezaron a crear más artículos. En el 2008, 350 usuarios registrados. A ver. Vamos a ver aquí. Un momento. Exacto. El enlace que nos compartió que está compartido es de la Wikipedia en Aymara. Y por supuesto, hay Wikipedia en Aymara también. Entonces, eso yo lo veo súper genial porque hay gente muy motivada que hace este tipo de cosas y, y- y hay que apoyarle. Ok, creo que es esto. Vale, ¿se debería ver mi escritorio? No. Mal. Vamos a ver. Espero que ahora sí. Bien, entonces en el 2008, 350 usuarios ya registrados y nunca está como bien adoptado porque al final no hay tantos usuarios de la Wikipedia en quechua. Yo conozco en persona a un ingeniero informático y físico que intentaron crear un bot, un algoritmo que pudiese crear artículos automáticos para en idioma cebuano. ¿Okay?
Y hasta hace unos años, el cebuano, la Wikipedia en cebuano era la Wikipedia más grande de todas, más grande que la del inglés, más grande que la del alemán, incluso más grande que la del español. Y era todos los artículos creados por un bot, por un algoritmo, básicamente. Pero lo que pasaba era que no había nadie quien leyese estos artículos, entonces tampoco tenía mucho sentido. Luego el autor del bot se dio cuenta, pero todavía el bot sigue creando artículos en ese idioma. Entonces, puedes crear un bot para que cree artículos automáticamente, sí, pero si no hay usuarios detrás que soporten o que ayuden a mantener el conocimiento actualizado, pues tampoco sirve de mucho. Bien, entonces en el 2020 ya habían 22.000 artículos y en el 2021 pues no sabemos. A ver cuántos hacemos nosotros. Muy bien. Entonces la Wikipedia es esta interfaz que ven ustedes aquí. El enlace lo voy a copiar en el chat. Es este. Empieza con una Q. Si cambias la Q, por ejemplo, la Q y la U por una ES, sería la Wikipedia en español. Y si la cambias por una EN, sería la Wikipedia en inglés. Entonces, y para el Aymara es A y la Y. Entonces, sí, ese es el link para la Wikipedia en quechua. Bien, esta es la Wikipedia en quechua y como ven la interfaz ya está en quechua totalmente. Y yo soy como un usuario activo, pero yo no he estado desde sus inicios. Yo lo conocí ya mucho después y se empezó ya, yo creo que en el 2008, un usuario tomó la administración del proyecto de la Wikipedia en quechua y empezó a desarrollarlo mucho más. Entonces, ya hablando más centrados en la Wikipedia, pues los principios generales son, eh, es una enciclopedia, es decir, no es un diccionario, porque si fuera un diccionario crearías un contenido para cada palabra, ¿no? Crearías un contenido para todos los verbos. Entonces, no es necesariamente la visión de la Wikipedia, es más o menos contribuir con información o contenido que es relevante para la cultura. El contenido tiene que ser descrito de forma neutral, es decir, tú vas a escribir sobre las elecciones en Perú y tú eres de un partido claramente, no sé, de la derecha o de la izquierda, y lo escribes diciendo que la derecha es así y es asá, y la izquierda es así y asá. Pues el punto de vista tiene que ser neutral, es decir, eh, no debes, por ejemplo, si describes otro artículo sobre la minería, debes escribir hechos que ocurren basados en, digamos, en resultados, reportes científicos, publicaciones, de cuál es el estado actual de la minería, por ejemplo, pero con un punto de vista neutral. ¿Vale? Si ya tienes una opinión sesgada sobre el tema, pues es mejor que no lo escribas. Es contenido libre y tiene también algunas normas de ética. Es decir, eh, si tú crees que un artículo ha sido escrito que no te convence y tú dices, no, realmente este artículo no representa lo que está escribiendo, y tú pones en los comentarios, esto no es verdad, bla, bla, bla. Entonces, no hay que ser propensos a atacarse unos a otros. No hay que provocar guerras de ediciones tampoco. Eh, Sí, el tratamiento de los derechos de autor lo vamos a ver en un momento, pero eso incluye las normas de ética, que es decir, tú no puedes eh, publicar contenido como científico porque no es un repositorio como tal tampoco. Es decir, no, escribo un paper y lo publico en Wikipedia. Tampoco es así, porque Wikipedia se basa en los papers. Puedes tener una opinión sobre esto, pero no realmente tu trabajo. Em, y otra que yo añadiría aquí es que muchas veces escribimos artículos que creemos que no están, pero ya fueron escritos, solo que no están actualizados, tienen un nombre un poquito diferente.
Entonces hay que buscar bien y asegurarnos que no esté escrito todavía. Los estándares son la verificabilidad, por ejemplo, verificabilidad. Las fuentes que puedes utilizar y citar fuentes primarias como investigaciones, pero no puedes citar la misma Wikipedia, porque al final la Wikipedia es escrita por nosotros y te estás citando a ti mismo como una fuente fiable, pues es un poco dudoso, ¿sabes? Después, tienes que utilizar libros, revistas, videos que tengan un cierto estándar de calidad. Si has publicado pues, un libro que no cumple con ciertos estándares, pero lo quieres poner como fuente fiable, puede pasar, pero no es recomendable. Después también tenemos autopublicaciones. Esto no lo hagan. Es decir, alguna vez podríamos tener la tendencia de decir, yo estoy contribuyendo bastante a la sociedad y quiero escribir mi biografía en la Wikipedia. No lo hagas. Es porque no, si de verdad es importante lo que tú estás haciendo, pues alguien lo va a hacer. Entonces, y en el caso de que escribas un artículo sin relevancia, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, al final vas a recibir un mensaje diciendo que el contribuidor principal a este artículo parece tener una conexión cercana con su tema y no cumple con los requisitos, digamos, ¿no? ¿Por qué esta persona realmente debería ser descrita dentro de la Wikipedia? O sea, ¿cuál es la razón? Porque ahí solo pones tu nombre, de dónde eres y dónde naciste y, y ya está. Entonces, la idea tampoco es crear mi biografía en la Wikipedia. Sí. Por ejemplo, hay una cosa que es importante aquí sobre la información sensible. Es decir, si vamos a editar sobre algún personaje famoso o una persona viva, es decir, por ejemplo, las personas que tienen cargos públicos, el presidente, los ministros, que no los conocías antes y de pronto aparece ahí de la nada y tienes que escribir un artículo en la Wikipedia, hay que evitar poner información sensible. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, números de teléfono. No puedes publicar su número de teléfono de esta persona en Wikipedia. Es público, no tiene sentido. Hay una convención para escribir los títulos de los artículos también. El título tiene que estar en quechua. Piensa primero si el título del artículo está en español y lo quieres traducir. Entonces, intenta ver cuáles son las reglas de escritura para poder traducir este nombre hacia el quechua. Las direcciones de redes sociales. No. ¿Cuál sería el sentido de poner las direcciones de las redes sociales en los artículos de Wikipedia? Yo creo que con que aparezcas ya en la Wikipedia con información concisa es suficiente. No es necesario agregar redes sociales. Pero si en algún punto llegas a agregar redes sociales, pues sí. Sí. Yo no lo recomendaría, yo no lo haría. Es demasiado personal, es información sensible. Es como publicar tu correo electrónico y te llegan un montón de spam luego de que todo el mundo se entera cuál es tu correo. Entonces, para los títulos, por ejemplo, vamos a tratar de utilizar o ser más precisos escribiendo los nombres o los títulos. Por ejemplo, si dices Puno, te refieres al distrito, a la provincia o a la región, ¿no? Entonces, intentamos ser más precisos con eso. Entonces, podemos añadir Puno como principal, Puno, y después, entre paréntesis, pues, puedes añadir a qué específicamente te refieres. Si te refieres a la región, a la capital del distrito. Y los nombres también, o los títulos, no pueden contener caracteres especiales. ¿Vale? Como vemos aquí, numeral, llaves, paréntesis, corchetes, dólar y estas cosas no se pueden. En Facebook, por ejemplo, tú puedes crear los títulos o los nombres de usuarios como tú quieras, pero aquí no, tiene que ser entendible por todo el mundo. Bien. Esta norma de aquí
Es la cual fue definida por los desarrolladores del proyecto. Se toma en cuenta al escribir, porque así lo sugieren. Entonces, revisar estas fuentes es importante, entenderlas un poco. Yo no voy a discutir mucho este tema porque sé que hay varias, hay quechua, hay varios quechuas eh, durante los talleres, se están tratando sobre el chivocalismo, el pentavocalismo, el quechua sureño, el quechua del Cusco, el quechua de diferentes departamentos, localidades y regiones. Entonces, no voy a ahondar mucho en este tema. Ok, entonces, por ejemplo, si tú quieres publicar algo en la Wikipedia o si quieres hacer algún cambio, sugerencia, mejora, eh, se tiene que votar dentro de la comunidad. Es decir, para poder hacer un cambio grande, por ejemplo, en la portada de la Wikipedia en quechua, tienen que todos, bueno, el administrador y la comunidad aceptar estos cambios. ¿Y cómo lo hacen? A través de una votación. Entonces, estos asuntos se deciden. Tú propones una idea y los usuarios pues votan por tu idea diciendo la soporto, que es como la apoyo, o la rechazo, o se puede pensar mejor. Entonces, estas decisiones se toman dentro de la comunidad y todos somos parte de ello. ¿Y cómo sabes que eres parte de la comunidad? Primero, tienes una cuenta de usuario, tienes al menos 500 contribuciones. Una contribución es, por ejemplo, editar una palabra que estaba mal escrita. Lo corriges. Eso es una edición. Otra edición, escribes un párrafo en un artículo que ya estaba escrito y añades un párrafo. Esa es otra edición. Añades información, fotos, otra edición. Entonces, creas un artículo, es también otra edición. Añades el texto otra vez, otra edición. Entonces, las contribuciones de verdad se hacen bastante rápido. 6 meses de actividad. Eh, es verdad, pero dentro de la Wikipedia en quechua no es necesario que tengas 6 meses de actividad. Sin embargo, con 3 meses de actividad ya puedes participar en las votaciones y demás. Una firma, esta firma es automática, así que no hay ningún problema con ello. Entonces, ¿en qué ocasiones o situaciones uno tiene que ir a votar? No está obligado, por supuesto, pero puedes votar. Es cuando alguien quiere, por ejemplo, construir un bot, un bot que quiere crear artículos de todos los futbolistas de Perú, de la selección peruana de fútbol. Y con un bot es mucho más fácil porque crea sus artículos automáticamente con un texto muy básico. Entonces, este tipo de acciones que alteran o que se masifican muy rápido, pues tienen que también ser aprobados por la comunidad. Se establecen algunos parámetros. ¿Qué es un bot? Oh, muchas gracias, Antonio. Gracias por la pregunta. Un bot es un algoritmo que automatiza ciertas operaciones. Por ejemplo, si tú quieres escribir una oración una vez, esto lo puede hacer una persona. Pero si la quieres escribir 30 veces seguidas, esto lo hace un bot, un algoritmo que te dice, primero, escribe esta palabra, segundo, escribe esta palabra, tercero, escribe este punto al final, cuarto, públicalo. Sería como el procedimiento. ¿Y cuántas veces vas a hacer este procedimiento? 500 veces. Entonces, el bot automatiza las acciones que pueden ser hechas por un usuario, por un humano, básicamente. Un bot es simplemente un ayudante, un algoritmo que sigue las instrucciones que tú les digas y en grandes cantidades. Pueden hacer miles, millones. Eso es un bot. Gracias por la pregunta, Antonio. Había otra pregunta que dice, yo tengo usuario en Wikipedia, ¿debo crear mi usuario en Wikipedia Quechua para votar? No. Si accedes de la Wikipedia en español, tienes un usuario y luego accedes a la Wikipedia en quechua, ya tienes como el usuario se comparte. Solo tienes que activarlo. ¿Y por qué no elegimos una palabra en quechua para el bot?
Eh, para mí, por ejemplo, yo personalmente diría, eh, ¿cómo se llama este? En las ceremonias que hacemos en mi familia, hay una persona que ayuda siempre a los cargullos. ¿Cómo se llama? Kimichu. Kimichu me parece esta palabra. Kimichu. Sí. Algo así. Entonces es la palabra como el ayudante. No es el principal, sino es el que hace todas las cosas que dice los cargullos. Yanapas, por ejemplo. Yanapas puede ser una palabra también para bot. Entonces, este tipo de cosas se deciden dentro de la comunidad. Entonces, todos podemos participar de esta.